Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo capítulo del estudio de Ven Sígueme. Hoy estamos estudiando el capítulo 28 de Segundo Nefi. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Y como siempre recordamos, en casa hay que leer todo. Conmigo vamos al versículo 2. Empecemos, dice: y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Como siempre les digo, empezamos con fuerza. Algo que me gusta bastante de este capítulo, de este versículo, perdón, es que sirve como una excelente introducción para hacernos una pregunta. Si nosotros estamos ayudando al cumplimiento de esta profecía. Nefi aquí está hablando de un libro. Por el contexto, por las cosas que hemos aprendido en capítulos anteriores, sabemos que se refiere al libro de Mormón. Ahora, habla que la profecía menciona que será de gran valor, esa es la cualidad que se le da, para los hijos de los hombres, particularmente para nosotros los que vivimos aquí en las Américas. Ahora, alguien podría pensar, hermano, yo estoy en Europa. Entonces, también es para usted porque dice para todos, pero particularmente para la descendencia de los nefitas. Ahora, los nefitas fueron casi destruidos por completo, así que realmente yo lo siento más que esto es algo que se aplica a quienes han sido absorbidos, aun si no pertenecieran, dentro del convenio, y para los que hemos obtenido un testimonio de la verdad a partir de este libro sagrado. Ahora, como les decía, ¿ayudamos o no ayudamos a cumplir esta profecía? La pregunta es si para nosotros es de gran valor. Ahora, ¿cómo puedo yo contestar esa pregunta? Primero tengo que hacerla. ¿Será que para mí es de gran valor? Y luego tengo que dar las razones, como estamos hablando con esto como de sustentar una tesis. ¿Cuáles son los argumentos que yo digo que indican que para mí este libro es de gran valor? Entonces, si yo tengo varias razones por las que yo puedo responder esto de forma sincera, honesta y congruente, entonces yo estoy dando cumplimiento a esta profecía. Otra forma de hacerlo es la forma en la que yo lo enseño a otros. Si al estudiarlo con mi familia yo les estoy ayudando al resto de mi familia a adquirir este sentimiento de aprecio, otra vez, de gran valor por el libro de Mormón. Si así lo estoy haciendo, si encuentro estas razones, entonces yo puedo responder, sí, estoy dando cumplimiento a esta profecía. En ese sentido, estoy haciendo muy feliz a Nefi y a todos los profetas que escribieron el libro de Mormón. Y me agrada pensar que es así, por tanto esfuerzo que ellos pusieron en estas cosas. Una manera de nosotros de estar sinceramente agradecidos es dándole el valor que se merece. Ahora, yo no solo pienso en Nefi, pienso en muchos de los otros profetas. Para mí, Mormón y Moroni son de particular importancia porque hicieron tanto trabajo para recopilar toda la información y hacerlo uno solo, y de protegerlo y de defenderlo hasta el final. Entonces, pensar en ellos me ayuda a esforzarme un poco más por hacer que esta profecía se cumpla para mí. Continuemos, versículo 3. Dice: porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, he aquí, yo soy la del Señor. Y dirán las demás, yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Habíamos conversado antes que el estilo de profecía de Isaías, y aquí también podemos decir de Nefi, tiene esta dualidad de cumplimiento o aún multiplicidad de interpretación. Entonces se cumple directamente de una manera. Él está hablando aquí de muchas iglesias establecidas. Y sabemos que hay muchas iglesias establecidas.
si nos vamos a los tiempos de la apostasía, la iglesia, entre comillas, establecida por Jesucristo, entra en apostasía. Se divide luego en dos, una por un lado, otra por otro, anglicana, romana. Luego, llegando a las Américas, se dividen en otro montón. Bueno, en Europa también, pero más se da acá. Y aparecen el montón de religiones cristianas, protestantes, y son muchísimas las denominaciones. Ahora, yo no quisiera ponerme a hablar mal de un montón de religiones. De hecho, si nos vamos más atrás, también podemos hablar de cómo los musulmanes salen, en algún momento tienen un origen divino también, pero se apartan de ello. Varias partes del Antiguo Testamento ellos la sostienen. Los judíos también son otro establecimiento de una iglesia que por la apostasía se fue chueco. Pero como les decía, no es mi esfuerzo ni mi afán hablar mal de otras iglesias, simplemente que se cumple esto de que se establecerían muchas iglesias. Ahora, ¿dónde sí me gustaría centrarme? Cuando yo leía esto siempre pensaba, claro, no hay muchísimas iglesias y todas dicen que son la iglesia verdadera del Cristo. Pero algo en lo que he estado meditando recientemente es que esto también se da con el dogma de los hombres. Hay muchísimas ideas que se han establecido y dicen ser la verdad. Muchas de estas inclusive que no proclaman origen divino, que se llaman ateas. Se perciben ateas, pero son cultos y se vuelven religiosos con sus santos y con sus figuras beatificadas y muchas cosas. Tal vez para algún ateo que escuche esto voy a pensar, ¿cuándo nosotros creer en cosas así? Pero sí, si nos fijamos bien, tienen sus figuras que no se las puede tocar, que no se puede hablar mal de ellas. Tienen sus herejes, tienen sus expulsados, sus excomulgados también, incluso. Es cuestión solamente de ver un poco cómo se han dado estas cosas y cómo se han convertido. Muchos dogmas ateístas se han convertido en religión. Llamándose a sí mismos la antítesis de la religión, se convierten en un culto realmente. Y ellos que proclaman ser ellos la verdad, al proclamar en alto conceptos liberales o conceptos socialistas o un sinnúmero de cosas de política, ellos proclaman también ser la verdad y se han establecido, mas no para el Señor. Ahora, continuemos. Versículo 4. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira al hombre a hablar. Entonces, una de las características de estas ideas, ya no hablemos de iglesias, no quiero hablar mal realmente de otras religiones, pero una de las características de las instituciones que no son realmente de Dios es que hay disputas entre ellas, pelea, contención, y niegan al Espíritu Santo o la efectividad del Espíritu. Versículo 5. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. Yo veo el cumplimiento a sí mismo de esto de dos maneras. Las personas que hablan de, sí, existe Dios y es un concepto interesante, pero ninguna religión es verdadera. Hay gente que cree en Dios, pero no afirman ninguna religión. Pero también en esto, como les decía, vemos el dogma ateísta. No hay Dios. Y es célebre y famosa la frase, Dios ha muerto. Entonces de ahí podemos ver algunas de las cosas que son obvias y evidentes y que se está cumpliendo. Avancemos un poco más. Versículos 7 hasta el 9 inclusive. Va a ser un poquito largo esto. Sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos, y nos irá bien.
Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Lo hemos dicho mucho esta semana, pero apliquemos las escrituras a nosotros. Es muy fácil criticar a otros, hablar mal de círculos élite, como lo habíamos mencionado antes, de políticos, de movimientos que celebran con orgullo, no voy a decir más, pero ustedes me entienden, celebran con orgullo sus pecados, su falta de adherencia a la ley de castidad. Y como dice aquí, muchas cosas vanas, insensatas. Ellos dicen, aún si hay un Dios, Él nos va a perdonar, nos va a dar unos cuantos, un sacudón, un remesón. Mijito, ya está limpio, vaya nomás. Yo veo en esto incluso personas que creen activamente en Dios, creen que existe un Dios, creen en la justicia divina, pero por alguna razón piensan que no se aplica a ellos y que ellos son el héroe de su propia película. Ahora, les acabo de decir, no hablemos de otros y estamos hablando de otros. Pensemos hacia adentro. ¿En qué momento yo pienso que mi pecado no está tan mal? Hay pecados peores, hay gente que peca mucho, mucho peor. Entonces mi pecado, no, Diosito me va a perdonar, Él sabe que yo soy buena gente. O Él sabe que yo soy bueno, o que he sido fiel en esta otra cosa, así que me va a perdonar la de acá. Pero las escrituras lo que dicen es que el que es culpable de un pecado es culpable de todos. O dicho más claro, si nosotros ofendemos a Dios, pues ofendemos a Dios. Así sea en una sola cosa. El mandato también fue, sed pues vosotros perfectos. Entonces, si tenemos algún pecado por ahí que es el consentido, el favorito, el que lo tenemos aquí, cada vez que me da coraje algo, cada vez que estoy triste, tengo este pecadito. Entonces deberíamos dejarlo ir, deberíamos deshacernos de eso. Es vano e insensato pensar que simplemente Dios va a decir, no importa. Ahora, para criticar a otros y para juzgar a otros sería bueno que seamos pacientes, que seamos comprensivos, pero para nosotros mismos deberíamos ser un poquito más estrictos. Y esto lo digo no en un afán de buscar que seamos autocríticos, sino más bien que nos afanemos por acercarnos más a la deidad. Ok, entonces comed, bebed y divertíos, no. Vamos a avanzar al versículo 12 y tiene mucha relación, todo esto tiene mucha relación entre uno y otro. Dice lo siguiente: a causa del orgullo y a causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Otra vez podríamos pensar, sí, esta iglesia, la de allá, esta institución o tal otra, esta ideología o la de allá, como les dije, todas estas cosas cuentan, pero es siempre mejor ver hacia adentro. La causante de esta corrupción es el orgullo. Y estos falsos maestros de los que habla aquí Nefi apelan a ese orgullo. Entonces, cuando alguien nos manda o nos invita, nos incita a llenarnos de orgullo, ese es un maestro falso. Y si nosotros mismos nos hacemos muy grandes con nuestro orgullo, vamos a tener la misma condena que de estas personas que se está hablando.
Continuando con el tema del orgullo, versículo 14. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, ¿sí? Por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones. Todos se han extraviado, salvo unos pocos, porque son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo hierran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Esta es una advertencia severa, porque fíjense cómo dice que salvo unos pocos que son humildes. Y aún de estos humildes discípulos de Cristo son guiados y a menudo hierran, es decir, frecuentemente nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos enseñados por preceptos de los hombres. Ahora, ¿cuál es la advertencia entonces? Que tengamos mucho cuidado de este orgullo, de esta cabeza enhiesta, de la iniquidad, abominaciones, fornicaciones. Como les decía, pueden ser muchos pecados con los que el mundo nos atrae, o estos falsos maestros, aún a los discípulos humildes de Cristo, nos hacen pecar a menudo, dice la Escritura, frecuentemente. La forma de evitar que esto no suceda sería obviamente no escuchar esto que apela a nuestro orgullo, estas voces que nos mandan a llenarnos de nosotros mismos con orgullo. Y hay muchas manifestaciones de esto. Tal vez sería apropiado que hagamos el ejercicio en casa de encontrar de qué maneras, en qué momentos, en qué situaciones nosotros somos llamados por este orgullo. ¿Qué son las cosas que nos producen esta cerviz? ¿Cómo dice? Llevan erguida la cerviz. ¿Qué nos produce este sentimiento? Y por ahí ir cortando. Versículo 15, y seguimos con el tema. Oh los sabios, los instruidos y los ricos, que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Ya me estaba confundiendo. Son 3 ay. Entonces, si con un ay ya deberíamos preocuparnos, imagínense con 3. Otra vez se centra en el orgullo del corazón, este símil de inflarse, de hincharse. Y el ay dice para sabios, instruidos, ricos. Obviamente una persona que tiene preparación, automáticamente eso no significa que sea orgulloso, pero mucha atención. Muchas veces no necesitamos ninguna de estas cosas. Ser sabio, instruido, rico, para ser lleno de orgullo. Y el punto central de todo esto, más allá de todas las descripciones que se han dado, finalmente es el orgullo. La condena del Señor es fuerte. Hacia el final del versículo 16 dice: el día en que hayan llegado al colmo sus iniquidades, perecerán. Puede estar hablando de la muerte física, puede estar hablando de la muerte espiritual. Si morimos físicamente, en ese momento igual va a ser una muerte espiritual. Si lo analizamos correctamente, bueno, desde que pecamos ya estamos muertos espiritualmente, así que no hace falta llegar a ese colmo. Así que yo me imagino aquí que realmente está hablando de la muerte física. Y más que tenerle miedo a la muerte, realmente el miedo debería ser a morir en ese estado o en esa condición. Versículo 18, continúa la condena, dice: mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Yo creo que de esto sí hemos conversado. Yo cuando era muchacho, cuando era adolescente, siempre cuando leía lo de la
iglesia grande, abominable, la gran ramera de toda la tierra. Yo siempre pensaba, porque uno lee en los manuales y dice que es toda organización, toda idea, toda persona que se opone al Cristo y su iglesia. Y yo pensaba, o sea, sí, pero todos sabemos de quién está hablando, de qué iglesia está hablando. Y con los años he entendido que tenían mucha razón los manuales. No estamos hablando de necesariamente de una organización. Estamos hablando de todo. Todo lo que se opone al Evangelio. Y va a llegar un momento en el que Satanás, que está detrás de todas estas cosas inicuas, él es la cabeza de esa organización, así como Cristo está a la cabeza de la iglesia verdadera. Y va a llegar un momento en que todo eso se venga abajo, todito, todito, todito. Ahora, las advertencias continúan, otra vez, son para nosotros. Versículos 21 y 22. A otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Del versículo 22 voy a leer solo una parte. Dice, y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas. Para rematar el 24 dice, por tanto, ay del reposado en Sión. ¿Qué entendemos por el reposado? ¿Qué entendemos por estar adormecido? Y miren que usan la palabra pacificará. Hay del que está pacificado, no es lo mismo que ser pacificador, que estar pacificado aparentemente, según estos versículos. Yo veo en esto que la advertencia es que nosotros podemos ser miembros de la iglesia, podemos ser buenas personas en general, podríamos decir, bueno, yo voy todos los domingos, yo estoy bien. Y lo hablamos, me parece que en el capítulo 26 me suena que estábamos hablando de esto. Puede ser que estemos bien así como estamos, pero ¿qué llamamiento tengo en la iglesia? ¿Qué estoy activamente haciendo? ¿Estoy haciendo mucha justicia de mi propia mano? ¿O estoy esperando a que se me pidan las cosas? Está susurrándome Satanás al oído, deja ahí, eso no importa, tú tranquilo. O estoy esforzándome por hacer las cosas. Este capítulo tiene estas profecías, pero también serias advertencias. Y quisiera terminar con el 31. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Deberíamos tener bien clara esta escritura y en todo momento en nuestra cabeza. Cuando dice que pone su confianza en el hombre, yo siempre me imagino, bueno, esto es cuando somos muy de aplaudir un partido político específico, el que sea, realmente cualquiera. Cuando estamos pensando que un candidato presidencial, ese nos va a salvar, ese es el que nos va a sacar de la situación en la que estamos. O pienso yo también cuando habla de poner nuestra confianza en el brazo de la carne, que también está hablando de cuando confiamos en nosotros mismos. Ahora, no es que no debemos tener autoconfianza, pero si nosotros ponemos excesivamente orgullo y estamos enamorados de nuestras propias ideas, de nuestro propio criterio, de nuestro propio conocimiento, eso hace que no seamos enseñables. Yo pongo la confianza completa, absoluta, no en Dios, sino en mí mismo, en mis ideas, en mi criterio. Maldito es aquel. Entonces tenemos que sería bueno que tengamos particular cuidado con
¿Dónde estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza? Si es en un hombre, en una ideología, en un candidato, en un pensador, en un filósofo, o si es en los profetas de Dios, si es en las escrituras, si es en la verdad que se nos ha revelado, si es en los susurros del Espíritu que vienen a nosotros cuando somos humildes. Este capítulo ha sido denso, me he encontrado leyendo mucho de él. No olviden en casa leerlo todo. Pero me voy fuerte con esta lección de tener mucho, mucho cuidado con el orgullo. Con eso estamos, pienso yo, con este capítulo. Muchas gracias por acompañarme en el estudio. Conmigo será hasta el próximo capítulo, hasta el próximo video. Si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, recomendarlo a alguien más. Si piensan que va a ser bueno para alguien más escuchar esto, compártanlo. Conmigo será hasta la próxima. Chao.